De manera que me parece bien. Lo inicio yo, saludando, como es obvio, ¿no? Eso ¿No? es. Bueno, pues buenas tardes, señoras y señores, amigos del Club Liberal 1812. En primer lugar, muchas gracias por estar acompañándonos. El pasado 18 de junio finalizamos los videotertulias liberales que habíamos iniciado el 8 de abril con la llamada Las limitaciones de los derechos y libertades individuales, y que la finalizamos el 18 de junio, como he dicho, con el estado de alarma y los medios de comunicación. Por lo tanto, hemos realizado 10 videotertulias y se ha logrado una asistencia media en torno a 40 invitados entre tertulianos y oyentes. Consideramos haber conseguido nuestro propósito, sobre todo porque hemos traído cada semana trayendo cada semana un asunto que creo que ha sido de todo interés y que siempre ha estado relacionado con la alarma de la pandemia y han contribuido mucho a estas videotertulias unos ponentes que creo que han participado y han sido muy interesantes, muy capacitados además. Y hoy iniciamos de nuevo un nuevo formato, las videoconferencias liberales, y tenemos hoy el honor de hacerlo trayendo a un liberal de Bilbao. Un liberal que podríamos decir, sin lugar a dudas, que es una persona que mantiene una actitud, una disposición permanente a la apertura y a la reflexión. Es persona tolerante, está abierto a considerar que el otro, el contrario o el discrepante puede estar en la razón. Esas son cualidades auténticamente liberales. Pero yo no voy a ser quien lo va a presentar. Me he permitido esta licencia por la relación de amistad que tenemos, porque lo va a hacer nuestro secretario general, Javier Melgar. Y por último, para no extenderme mucho, sí decir que el Club Liberal 1812 de Málaga es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como único fin la defensa de la libertad en todos sus ámbitos y manifestaciones, la profundización en el pensamiento liberal y la promoción y difusión del conocimiento del liberalismo como ideología política y como sistema de organización y de comportamiento social. Y como siempre acabo, el Club Liberal 1812 de Málaga nada tiene que ver con partido político alguno. Muchas gracias. Tiene la palabra María. Micrófono, María. Hola, buenas tardes. Como todas las semanas que realizamos las videoconferencias, queremos empezar guardando un minuto de silencio por los fallecidos por el coronavirus. Vamos a empezar ese minuto. Bien, ya ha terminado el minuto. Gracias a todos. Y ahora vamos a recordar las reglas de las videoconferencias, ya que hoy también la dinámica va a ser un poco diferente. Para empezar, y como siempre comentamos, se ruega tener los micros silenciados y que solo se activen cuando les toque hablar para evitar ruidos y
y dispersión. Se empieza la videoconferencia con la introducción que va a hacer Javier Melgar sobre el ponente, que en este caso va a ser solo uno porque va a ser más tipo conferencia, a la que después de su intervención volveremos a tener la palabra los tertulianos para hacerle las preguntas o algún comentario a lo que les ponga. Quiero recordar que tendréis 2 minutos para expresar la pregunta, que se ruega sea lo más concreta posible para que el ponente pueda responder y dar turno de palabra a más tertulianos que quieran intervenir. Y, por supuesto, el turno es como cada semana en orden de inscripción y será rotatorio. Esto quiere decir que habrá un turno de palabra en el que se podrá preguntar y en el segundo turno de palabra pues habrá, si acaso, un pequeño debate. Recordamos también que se debe debatir sobre el tema propuesto y no alejarse de él. Y se evitarán discusiones directas entre 2 o más intervinientes, salvo derecho de alusiones directas. Y en esta ocasión la videoconferencia va a durar 2 horas. Eso significa que estaremos terminando sobre las 8. Si alguien debe irse antes de esa hora por algún motivo mayor, se puede despedir por el chat e irse sin ningún problema. Bien, pues después de esto le paso la palabra a Javier Melgar, que va a presentar al ponente. Gracias, María. Bueno, os presento, bienvenidos a todos. Os presento a nuestro ponente de hoy, Esteban Goti Bueno, cuya ponencia versará sobre una alternativa liberal para el País Vasco. Os hago un breve currículum de Esteban, que he resumido. Él es historiador formado en la Universidad de Deusto, en Bilbao. Es especialista en historia moderna y contemporánea. Investiga y publica textos de ámbitos en distintas entidades. Es profesor colaborador en la Universidad de Deusto, donde obtiene el diploma de estudios avanzados e imparte seminarios a alumnos de tercero y cuarto de la carrera de Historia. Es profesor de ESO en el Colegio Amor Misericordioso de Bilbao. Es vocal de la Sociedad Liberal El Sitio de Bilbao, asociación decana de los liberales españoles. Y te ruego, Esteban, que salude a todos tus compañeros y en especial con mucho cariño a Ramón Tarasac. De vuestra parte. Es articulista colaborador, hace labores de voluntariado en diversas agrupaciones, es miembro de la Junta Directiva del PP Vasco, es escritor en publicaciones en el ámbito de la historia y la arqueología y además es poeta. Él ha escrito un poemario, El ciclo de Atenea, que espero que me firmes, Esteban. Y a este currículum solo añadir que personalmente, que Esteban es, como deciros, es un espécimen de ser humano muy especial, del tipo que habría que mimar como si fuera una especie en vía de extinción. Y lo digo por muchos motivos, por la visión del mundo que le rodea, su tolerancia, su discurso liberal, humanista y, por encima de todo, es una buena persona. Conocerle me otorga la suerte de admirarle y el honor de tenerle como amigo. Os dejo con su palabra. Esteban, la tienes. Yo la verdad es que me emociona verdaderamente la presentación que has hecho. Creo que es muy generosa, más generosa porque mi realidad yo la veo mucho más pobre que todo eso, pero la agradezco de verdad. Y además, lo primero que se suele hacer en estos actos es agradecer a quien te invita a hacer el uso de la palabra, pero para mí esto no es un protocolo, porque cuando yo digo que quiero agradecer al Club Liberal 1812 de Málaga la invitación a tener la palabra, lo hago sinceramente y de corazón, porque es un club en el que solo tengo amigos y todos los que estáis aquí en este momento compartiendo conmigo, pues sois destinatarios de mis sentimientos de mi amistad. Así que no tuve que pensarme nada
el colaborar en estas videoconferencias, porque lo hago con muchísimo gusto. Efectivamente, este domingo 12 de julio se celebran elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco. Y hoy tratamos de un tema que se centra en la vida política vasca. Pero yo esto, y también quiero devolver el agradecimiento al club y a Javier especialmente, se han hecho cargo de mi situación particular. Yo soy militante de un partido político, soy miembro del Partido Popular Vasco, pero comparezco aquí como el liberal que he sido toda mi vida, que se dirige a otros liberales de otros clubs, y por lo tanto estas palabras que pronuncio aquí no son ni directa ni indirectamente parte de la campaña electoral. No forman parte de, bueno, pues de una salida a favor de recabar votos, ni muchísimo menos, ¿no? Y de hecho, cuando se publique esta videoconferencia, probablemente todo el proceso electoral haya terminado. Y es mi compromiso también de limpieza en el juego político, ¿no? Incluso he adaptado el título de esta conferencia para que no sonase a la oferta o a la propuesta de ningún partido político o de ninguna coalición. Así que incluso me he propuesto el reto, espero conseguirlo, de apenas incluso pronunciar las siglas de los partidos políticos. Y quizá al término de lo que yo tenga que deciros, tal vez se entienda por qué. Como he podido deciros anteriormente, esta alternativa liberal para el País Vasco que quiero comunicaros hoy aquí, no tiene ninguna ambición de ser algo en monopolio. Por eso la he titulado Una alternativa liberal. No la he titulado La alternativa liberal, porque a mí me gusta siempre esa indefinición, no porque transmita falta de convicciones, sino porque no pretende conquistar la totalidad de las opciones, ¿no? Por eso he dicho una alternativa liberal y no la. Por tanto, al hablar de una alternativa liberal para el País Vasco, no me quiero referir a las siglas de ningún partido, ni siquiera se refiere a la propuesta de creación de un partido político, sino que me quiero referir sobre todo a un estilo de hacer política, a una manera de hacer política. Porque existe una forma liberal de entender la política. No se trata solo de cómo llenamos de conceptos liberales las opciones partidistas o las iniciativas legales, sino cómo procedemos, la manera que tenemos de proceder en la arena política. Importa el qué, y en eso nos distinguimos de otras corrientes ideológicas, pero también importa el cómo. Y sobre todo, esto que siempre repetimos entre nosotros muchas veces, el fin nunca justifica los medios, nunca justifica sobre todo los malos medios, ¿no? Por eso importa el qué, pero también importa el cómo. Por eso mismo creo que el liberalismo en la política vasca debe tener todos los ingredientes de una alternativa. Enfocada así la cuestión, los resultados también serán distintos de aquellos que derivarían de otra perspectiva. ¿Qué significa, por lo tanto, ser alternativa o construir una alternativa? Bueno, pues no se trata de un mero término, no se trata de una simple palabra, sino que es una actitud. Y esta actitud tendrá efectos claros, forjará un estilo de hacer política y recibirá un eco de la sociedad también. Construir una alternativa significa proponer soluciones, abrir caminos. Es todo lo contrario de la confrontación y el trincherismo.
Yo esto lo aprendí muy bien de una persona que para mí ha sido muy importante en política y que por seguir las reglas de juego que yo me he marcado a mí mismo, no pronunciaré su nombre, pero esta persona que para mí en política ha sido muy importante, la idea de concebir la política como algo propositivo y como algo opuesto a las trincheras es algo que me ha marcado muchísimo, ¿no? Y yo creo además que en una concepción de frente de batalla, el liberalismo creo que tiene todas las de perder. Porque no aparece de forma completa el liberalismo en una situación batalladora. Se queda coja. Lo antiliberal, sin embargo, sí que se crece en el combate agresivo. Allí puede manifestar cualquier cosa, porque las opciones agresivas, las opciones confrontadoras, obedecen más al delirio que a la razón. Y a mí me parece que el liberalismo, ante todo, yo tampoco soy muy partidario de ponerle adjetivos. Si lo hago es para que quede más claro en qué liberalismo creo yo, ¿no? Pero si hay un adjetivo que debe acompañar siempre a lo liberal es que es importante que sea racional. Es decir, que sea de acuerdo a lo que es el ser humano, ¿no? Un ser racional. En el País Vasco, aquí, desde el lugar en el que os estoy hablando, desde el centrito de Bilbao, la vía liberal se ha visto siempre ahogada en los momentos de mayor antagonismo. Por desgracia, hemos pasado muchísimos años en donde el matiz le cedía el paso al trazo grueso de las cosas, ¿no? Los discursos más masificadores crecen cuando se le dice a la sociedad que está en guerra, ¿no? Entre comillas. Estamos en un conflicto. Aquí vienen estos. Aquí vamos a salir nosotros. Los nuestros y los de aquí. Sin embargo, en donde el combate ha sido más importante, es importante haber tenido una actitud clara, ¿no? La batalla que de verdad era una batalla era la de la violencia terrorista, ¿no? Y ahí la posición está clara. Ahí el liberalismo lo hizo siempre, lo hemos hecho siempre, manifestamos nuestra condena absoluta. Bien, pues efectivamente, ¿no? Yo quiero que en esta alternativa liberal tenga un espacio especial la Constitución, pero la Constitución no entendida como una marca electoral, ¿no? Sino como un espíritu de hacer política. Fijaos, creo que podremos estar de acuerdo cuando decimos que en el siglo XIX los términos liberal y constitucional prácticamente eran palabras sinónimas. Finalmente, quien defendía la libertad civil y la soberanía nacional estaba volcado en que una constitución lo definiera así. Es decir, el liberal era un alma constitucional, ¿no? Como es el caso de la Constitución de 1812, madre y molde de las constituciones posteriores y dignas de tal nombre. Por eso, una alternativa liberal debe ser profundamente constitucional. Es decir, ampliamente constitucional, aprovechando todos los recursos que emanan de la Constitución. Nuestra Constitución es todo lo contrario a lo estrecho y lo cerrado. Es muy amplia. Y en ese sentido, una alternativa liberal para el País Vasco, cuanto más se parezca a la amplitud que tiene la Constitución de 1978, mucho mejor. ¿Y cómo parecerse bien, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿cómo nos podemos parecer bien a la Constitución? ¿Cómo podríamos hacer que la política vasca se parezca mucho y bien a la Constitución? Bueno, pues voy a intentar responder a esto, pero solamente quiero resolver una pincelada. Una alternativa liberal
tal y como yo quiero defenderla aquí, consiste principalmente en afirmar y en comunicar. Expresa positivamente aquello en lo que cree. No invierte demasiado tiempo en expresar lo que disgusta, sino lo que gusta. No lo que no te gusta, del contrario, sino lo que te gusta de ti. En la afirmación de lo que se piensa hay más posibilidad de razonar y de convencer. Y entonces parece que se nos abre el camino. Yo siempre digo que si yo tuviese 10 minutos para intervenir en un meeting, gastaría 2 en saludar y en despedirme, y los 8 restantes, salvo alguna merecida coz que merezca el oponente, que no el enemigo, sino el oponente, el resto de los minutos los invertiría en decir qué creo yo, qué me gusta a mí, ¿no? Bien, pues retomo aquí esto de cómo parecernos bien a la Constitución de 1978. Bueno, pues yo creo que una buena manera de parecernos a nuestra Constitución es que, o mejor dicho, una buena manera de que los liberales nos parezcamos a nuestra Constitución, y en la política vasca especialmente, es que el liberalismo debe tener el compromiso de observar la legalidad. En el País Vasco ha habido diversas empresas políticas que buscaban superar nuestro marco constitucional, nuestro marco legal, ampliamente entendido. Y no ha prosperado ninguna de ellas. Y esto tiene un efecto muy negativo. Estamos siempre, los vascos, en la indefinición, entre nosotros mismos, en una especie de no conformidad permanente. Y esto es algo que puede rentar a diversos partidos políticos, pero desde luego no nos produce ningún beneficio a los vascos. Nos parecemos a la Constitución en la medida en que explotamos todas sus posibilidades y les damos un sentido amplio. Constitución no significa España frente a territorios o frente a comunidades autónomas. Al revés, la territorialidad es algo reconocido y amparado en la Constitución. Sin embargo, es cierto que las visiones excluyentes en la política vasca siempre quieren ignorar que la realidad legal que tenemos los vascos es ancha y es plural. Esto es uno de los defectos de las visiones excluyentes, que por su propia naturaleza son estrechas, son dogmáticas, son tercas en repetir estereotipos. Yo estoy profundamente convencido de que la transversalidad que deriva de la Constitución satisface al proceder liberal en política. Y estoy convencido que todo lo que ha derivado de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el reconocimiento de la foralidad, que hablaremos de ello, todo eso es capaz de saciar las aspiraciones de la mayoría de los electores vascos. Y de eso estoy absolutamente convencido. Pero, como decía antes, las visiones estrechas no quieren esto, no quieren esto. Están más cómodas en el conflicto, ¿no? Y esto es algo que sucede hasta en los puestos de trabajo. Hay gente que está muy cómoda en el conflicto, en la guerra, en la toxicidad, ¿no? Bueno, pues yo soy muy partidario de explotar todas las posibilidades que se derivan de la legalidad vigente, porque entiendo que no hay ninguna necesidad de superarla. Los vascos no vamos a estar más reconocidos como vascos superando lo que actualmente tenemos como ley máxima y como leyes que derivan de esta Constitución, las que hacen posible que tengamos un autogobierno y las que hacen posible que los territorios forales tengan sus instituciones, ¿no? La Constitución es la marca de todos los españoles y tiene que ser también la marca de todos los vascos. Nuestra Constitución es el reconocimiento implícito de los conflictos que hemos padecido históricamente. Y de hecho, las disposiciones adicionales de la Constitución
se hacen eco de ello, porque quieren darles visibilidad a esas cuestiones históricas que han sido heridas y cicatrices en nuestra historia. Nuestra casa, o mejor dicho, nuestra Constitución es la casa de la soberanía nacional y también del reconocimiento de la realidad territorial que la edifica. Y yo creo que aquí la política vasca tiene que poner sus ojos. Insisto, la realidad territorial que hay en España edifica la soberanía nacional, no la socava. La territorialidad no procede conforme a invenciones, sino que es legítima. Está dentro del marco constitucional, la reconoce y la ampara. Y es perfectamente constitucional si obra conforme a nuestra Carta Magna. De la Constitución nacen los estatutos de autonomía. Nosotros tenemos un estatuto de autonomía porque hay una Constitución que así lo ampara. Y también están amparados y reconocidos los derechos históricos de los territorios forales. No hace falta superar la Constitución para que los vascos nos veamos como tales. Y esto es algo que es muy importante decir en la política vasca. Los vascos estamos perfectamente retratados en la Constitución, como cada español con sus peculiaridades particulares, ¿no? Así que mucho me congratulo yo, y quizá algunos se lo teman, pero una alternativa liberal para el País Vasco es de concordia. Quienes quieran hacer o quieran seguir haciendo guerra en la política vasca no podrán nunca invocar el nombre de la Constitución, ni invocar el nombre del liberalismo. Una alternativa liberal para el País Vasco lo es de concordia, la misma que emana de nuestra Constitución. Se podría incluso tomar como ejemplo el techo pintado que existía en la histórica sede de la Sociedad El Sitio de Bilbao, que en los años de la dictadura de Franco fue pintada con un color verde horrible. Era obra del pintor José Echenagusía y que la recuperó precisamente de unos archivos Ramón Talasac. Aquella pintura reflejaba una alegoría de Bilbao, rodeada de músicas, de artes, y una figura ensombrecida, oscura, representaba la discordia que aparecía arrojada hacia los abismos. Ese es el espíritu liberal que yo creo que es necesario implantar en la política vasca. Tal vez sin saberlo, la mayor parte de los anhelos políticos de los vascos está en nuestra legalidad vigente. Pero hay que redescubrirlo o hacerlo valer con una amplitud de miras que es la propia que nos ofrece nuestra ley máxima. Y una alternativa liberal debe luchar por ello. Nosotros, los vascos, no somos un problema, ni tenemos un problema. No somos enfermos que debemos diagnosticarnos periódicamente y que debamos recibir medicación en forma de miles de planes rupturistas y superadores de nuestra legalidad. Estamos perfectamente encajados, tal y como hemos sido en nuestra historia, en la legalidad vigente. Y qué importante es caer en la cuenta de que el liberalismo, o también sirva decir el constitucionalismo, no como una opción partidista, sino como algo colectivo, qué importante es caer en la cuenta que el liberalismo, y en concreto el que hizo posible en el año 78 la Constitución, lejos de ser una reducción de lo que los territorios son, de lo que los territorios españoles son, es afirmación de estos. Sin embargo, los proyectos excluyentes, signo nacionalista, ya sea un nacionalismo centrípeto o centrífugo, realmente no tienen nada que hacer, no tienen nada mejor que ofrecer. Quizá por eso también nunca han triunfado. Ha habido muchísimas iniciativas de tensionar y de romper
a la sociedad vasca, pero no han funcionado. Eso quizá a algunos les sirva para tener un laboratorio en el que seguir ideando nuevas aventuras, pero les auguro mal pronóstico, ¿no? Eso sí, en el mientras lo pasamos muy mal los vascos. Sobre todo aquellos que pensamos que nuestra legalidad nos hace libres, que la legalidad vigente, como recordaba Fernando Savater hace unos años en una tertulia, decía que él comparaba el dicho medieval, el aire de las ciudades nos hace libres, con el de el aire de las constituciones nos hace libres, ¿no? Pues efectivamente, los vascos no es que estemos dibujados con reduccionismo en nuestra legalidad, estamos perfectamente retratados. Y fijaos, os quiero leer algo que seguramente conocéis la mayoría de vosotros, después de beber un poco de agua. Permitidme que os lea brevemente lo que dice la disposición adicional primera de la Constitución. Dice: la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Yo no quiero detenerme en una obviedad, pero tal vez no lo sea reparar en que esta disposición adicional primera de la Constitución no se refiere a los territorios vascos de forma específica ni exclusiva, sino a todo territorio foral. La Constitución, ¿qué está haciendo en esta disposición adicional primera? Pues la Constitución está haciendo evidente que existe responsabilidad, que es bueno el reconocimiento de la foralidad, allí donde haya existido. El criterio es la foralidad, no la cesión a aspiraciones nacionalistas. Foralidad no solamente no es nacionalismo, sino que yo podría decir que es lo contrario al nacionalismo. La defensa constitucional de la foralidad no tiene nada de nacionalista. Y esto es importante. Creo que la foralidad puede actuar como el nexo de unión entre todos los vascos, o por lo menos de una buena cantidad de vascos, para terminar con la eterna indefinición interesada en la que vivimos. Toda la actualización de esos llamados derechos históricos, que no es otra cosa que los derechos forales, derivados de la existencia de esa foralidad, se produce actualmente en el seno de la Constitución y en el seno del Estatuto de Autonomía, no en empresas por libre que quisieran subvertir la legalidad. Ningún plan rupturista podría hacer bandera de la foralidad. Nunca se podría hacer bandera de la foralidad para superarla en beneficio, por ejemplo, de la independencia. No se puede erigir la foralidad en un trampolín para algo para lo que no existió jamás, que es para que se creara un Estado vasco. Eso no es el objetivo de la foralidad, pero es que ni muchísimo menos. En el pasado y en el presente, la foralidad ha sido entendida como parte de la realidad jurídica de la monarquía española. Monarquía española casi como sinónimo histórico de lo que significa en sí misma España, ¿no? En la unidad constitucional española cabe la historia de España y, por supuesto, cabe la historia del País Vasco. ¿Puede haber una afirmación más contraria a la intransigencia o al nacionalismo intransigente que esta? ¿No decía un destacado líder nacionalista que los vascos no cabíamos en la Constitución? Pues sí, sí que cabemos los vascos en la Constitución. Mucho y muy bien, por cierto. Donde mayor refugio puede haber para las instituciones del País Vasco, las instituciones de cada uno de sus territorios, es en nuestra Carta Magna y en una correcta aplicación de los estatutos de autonomía. Ahí hay que apelar a los que tienen legítimamente el gobierno de las autonomías
para que los estatutos se apliquen conforme a su objetiva finalidad. Y esta idea creo que será clave para que una alternativa liberal o constitucional tenga algún futuro. Que pueda existir una mala aplicación de la Constitución y los estatutos no los invalida. En todo caso, nos está hablando de la irresponsabilidad de quien lo realiza, o incluso el delito, ¿no? Como hemos visto en Cataluña. No tengo ninguna duda de que nuestra Carta Magna y toda la legalidad en ella contemplada ofrecen valiosísimos instrumentos con los que hacer de nuestra sociedad una comunidad de ciudadanos libres. Soy consciente, perfectamente consciente, y en este punto creo que luego habrá lugar al debate y será maravilloso. Soy consciente de que para diversos... Dígame. Que ha rematado ya la jornada institucional en estas dos... No te preocupes. Vale. Es un sonido extra. Vale, perdón. Digo que soy consciente y que esto dará lugar a quizá a debate y será muy gustoso. Soy consciente de que para muchísimos liberales la foralidad y la unidad constitucional de España parecen cosas opuestas o incluso opuestas al pensamiento liberal. Y yo creo que en esto estamos muy influidos por el patrón constitucional francés, como si este fuese quizá el de mayor pureza. Sin embargo, yo quiero plantear que la organización territorial española y probablemente la historia española enlaza mejor con un modelo que para mí es referente en el liberalismo. Y no voy a decir Alemania, porque normalmente se suele hablar del régimen autonómico español en comparación con el sistema federal alemán. Yo quiero ir a un ejemplo que nos supera en mucho en división territorial, pero precisamente para remarcar que aun estando marcada aún mucho más la territorialidad, sin embargo, hay unidad constitucional, ¿no? Incluso aunque no esté escrita, como es el caso de Gran Bretaña. Yo me quiero fijar en el Reino Unido de Gran Bretaña. Fijaos, el Reino Unido tiene una unidad soberana, tiene una soberanía nacional que, bueno, hasta es tan absolutamente evidente que ha protagonizado pues, un episodio que para mí es desgraciado, como es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Pero fijaos, a pesar de que tiene una soberanía nacional perfectamente evidente y que tiene una acumulación legal que es lo que le hace ser propietario de una constitución no escrita, sin embargo es la suma de 4 territorios. De 4 territorios que no son provincias, que no son, digamos, entidades más o menos locales, sino que son 2 antiguos reinos, el de Inglaterra y el de Escocia, el Principado de Gales y Irlanda del Norte. Bien, fijaos, si bien en España no es posible celebrar referendos separados, sin embargo en el Reino Unido sí ocurrió esto con Escocia. Y sin embargo, nadie niega la soberanía nacional británica. Si se tratase de una competición relativa a la soberanía nacional, España ganaría, aun con todo su Estado autonómico, ganaría en indisolubilidad al Reino Unido con mucho. Y como he dicho antes, también podríamos mencionar la estructura federal alemana. Pero creo que superan con mucho también la realidad española. No tanto por las competencias de los Länder alemanes, sino porque al final esos territorios federales alemanes tienen la categoría de estados, cosa que no tiene ninguna autonomía española. Ninguna autonomía española es un estado. Y sin embargo tienen en determinados casos muchas más competencias que un estado federal alemán. En definitiva, la defensa de la foralidad creo que encaja perfectamente en una, al menos esta, alternativa liberal para el País Vasco. Porque al final, foralidad significa unión de los territorios que tienen ese fuero o esas instituciones forales con España.
No por casualidad, Sabino Arana, el fundador del nacionalismo vasco, el fundador del Partido Nacionalista Vasco, cambió la expresión foruak, fueros, la cambió por legi zaharra, que significa ley vieja. ¿Y por qué cambió la palabra fueros por ley vieja? Porque los fueros significaban unión histórica con la corona de Castilla. En cambio, una hipotética ley vieja suponía un espacio abierto, sin límites, para reinterpretar la historia vasca e introducir en ella cualquier anacronismo. Sin embargo, al decir fueros, estamos pronunciando lealtad mutua entre la corona y los territorios forales. Pero esto dentro del esquema del antiguo régimen. En los estados modernos liberales, todo ello no está en la graciosa majestad de nadie, sino que está en el código legal que representan nuestras constituciones. Y aquí viene una pregunta que yo me hago para quizá anticiparme a lo que he dicho antes. ¿Acaso la foralidad es una mera carcasa del antiguo régimen que está mantenida en la Constitución o que está mantenida y amparada en la Constitución para dar contento a los nacionalismos? Pues yo creo que no. Yo creo que una alternativa liberal que pusiera en la foralidad la posibilidad de crear un nexo de unión en los vascos para terminar con la indefinición de lo que somos entre nosotros mismos, yo creo que una alternativa liberal solamente en ese molde sería pura cosmética y sería algo muy estático. Por tanto, yo digo que no. Yo digo que la foralidad no es un conjunto arqueológico con vigor legal. Yo creo que es algo que tiene vida y que puede tener vida liberal. Ahí es donde está la opción de querer ser liberales en legislar dentro de nuestras instituciones forales. Fijaos, creo que la foralidad es nexo entre todos los vascos porque la foralidad es algo mucho más. Es algo que supera los códigos escritos que, por ejemplo, en el señorío de Vizcaya se hicieron entre el final de la Edad Media y el principio de la Edad Moderna. O supera con mucho simplemente lo codificado para Guipúzcoa o para Álava en su caso particular. Fuero o foralidad no es solo lo contenido en aquellos antiguos códigos, sino que el fuero siempre ha sido entendido como toda la legislación que surgía de las Juntas Generales. Las Juntas Generales que tenemos hoy en día y que yo he ido en una candidatura a esas Juntas Generales, son las cámaras legislativas que pertenecen a cada territorio del País Vasco. Las hay en Vizcaya, las hay en Guipúzcoa y las hay en Álava. Y en esas Juntas Generales se elige el gobierno de cada uno de esos territorios, lo que han sido históricamente las diputaciones generales, luego en el siglo XIX llamadas diputaciones provinciales y actualmente se les llama diputaciones forales. Y claro, en estas juntas generales y desde las diputaciones, que son instituciones forales, se puede hacer política liberal o no. Y yo la alternativa liberal que planteo aquí es la de mantener la foralidad como nexo de unión de todos los vascos y de todos los vascos con el resto de España, pero además yo planteo que las instituciones forales sirvan para hacer política liberal. Es decir, una alternativa para tener modos de actuar liberales y una alternativa también para que después se pueda legislar en clave liberal, con estilo y actitud liberales. Por tanto, la alternativa que yo defiendo aquí, al comprender toda la realidad jurídica y política que reconoce nuestra Constitución, es mejor y más segura que cualquier aventura rupturista, ya venga desde la periferia o desde el centro, ¿no? Y es la mejor manera de rivalizar con proyectos que afirmen esto tan viejo de o nosotros o el caos. Así pues, lo que defiende esta alternativa que presento aquí es la supervivencia
aglutinadora y no excluyente de las instituciones forales para ganar en legalidad, para alejarnos de proyectos rupturistas y legislar de acuerdo a la defensa de eso que nosotros siempre decimos, ¿no? Y que siempre recordamos, la defensa de esas libertades concretas y cotidianas de todas las personas. Un liberalismo ad hominem et ad legem, a favor del hombre, ¿no? Y al amparo de la ley. Las instituciones forales no deben emplearse para recobrar en el presente la doctrina del antiguo régimen, ni para burocratizar más la sociedad. No estaríamos hablando de una alternativa liberal. Las instituciones forales de los territorios vascos deben servir a la causa de mayores libertades civiles. En la foralidad liberal, si se me permite esta expresión, no caben empeños estériles en lo identitario. Ya en el siglo XIX, como conferenció en 1908 el más liberal de todos los liberales vizcaínos, que era Gregorio Valparda, decía que en el siglo XIX los fueristas del señorío de Vizcaya buscaban el nexo entre la pepa y lo que prescribía el fuero de Vizcaya, en defensa de la persona, para que no pudiera observarse contradicción entre ambos códigos, entre lo que era el fuero del señorío de Vizcaya y la pepa, para que no se decidiese la eliminación foral vizcaína, ¿no? Siempre ha habido una preocupación por parte de los liberales fueristas, que son una familia política liberal que ha sido muy importante en el País Vasco, para hacer compatible la unidad constitucional de la monarquía con la supervivencia de los fueros, ¿no? Bien, tal vez por eso afirmaba el famoso estudioso Adrián Celaya, decía, cito textualmente, debe reconocerse que las leyes de Vizcaya contenían disposiciones humanistas. Es decir, aquellos que querían una renovación del antiguo régimen hacia otro modelo, un modelo liberal, pero al mismo tiempo observaban que en la foralidad, en este caso la vizcaína, existía un aprecio hacia el individuo que podía ser comúnmente compartido con la Constitución, buscaban el mantenimiento de ambas realidades jurídicas. Bien, la alternativa liberal para el País Vasco es un proyecto posible. Yo creo que es un proyecto posible. Y lo es porque un proyecto es algo mucho más ambicioso y, ojo, más difícil que un partido político. De llevarse a cabo este proyecto liberal para el País Vasco, lógicamente se vehicularía a través de los partidos, pero tienen que tener un sentido altruista y desprendido. Los partidos, para darle a la política vasca un suelo estable, tienen que ser mucho más altruistas y mucho más desprendidos de lo que han sido hasta ahora. Es decir, tienen que tener el sentido genuino de la palabra liberal, a mayor beneficio del ciudadano y de la comunidad. Si se tratase de una estrategia de partido, podríamos dedicar la conferencia a cavilar las opciones y estrategias que se nos presentasen como más probables, ¿no? Pero si somos honestos con la experiencia política, muchas veces esas estrategias solo de partido, no de comunidad, son terriblemente endebles y perecederas. No, la verdad es que no podemos depender de las negociaciones entre los partidos políticos. Debemos alumbrar un proyecto liberal, al menos en la forma, para pactar el país, para pactar el País Vasco. Es un gran acuerdo para acabar con una indefinición política que padecemos los vascos con nosotros mismos. Ese pacto pasa por la asunción de que en nuestra legalidad sí cabe la sociedad vasca. No hace falta superar las leyes que tenemos. Luego cada cual puede sentirse como quiera, pero es que los sentimientos están en el terreno de las emociones, de lo subjetivo, y no pueden ser una trinchera en la que guerreemos constantemente. Debe existir un suelo objetivo sobre el que caminar sin perder el rumbo. Cada cierto tiempo hemos visto que tienden a aparecer estrategias rupturistas o de superación que no conducen a ninguna parte y solo nos tensionan a los vascos entre nosotros mismos y de paso enrarecen
las relaciones de las instituciones vascas con el resto del parlamentarismo español. Por esto mismo, lo que defiendo aquí es un proyecto en mayúscula y no una pasajera alianza. Es un gran pacto vasco por la legalidad. Y esta nos abre a toda nuestra realidad institucional, en la que estamos reflejados todos los vascos. Hay tantas cosas importantes de las que ocuparnos que no podemos perder más tiempo ni perjudicar nuestra vida política ni económica en la eterna ambigüedad sobre lo que somos los vascos. Este proyecto es una alternativa liberal por ser propositiva, por ser perfectamente legal y por albergar todas las posibilidades que emanan de nuestra legalidad. La mayoría de los vascos, creo, la aceptaría, pero si no es evidente que la aceptarían, ¿qué intereses se han conjurado en ello? Precisamente, creo que los de la preeminencia del partidismo sobre el pacto a favor de la comunidad de ciudadanos libres. Pero sobre todo esta alternativa es liberal porque lo que busca es que las instituciones estén al servicio de una legislación que tenga por centro y sujeto de la política y de la economía a la persona concreta. Sin esto, todo lo demás sería un importante envoltorio, pero carente de lo que los liberales queremos, que son libertades y oportunidades para ciudadanos de a pie. Y remarco además lo de los ciudadanos de a pie. Hay una cita muy famosa de un líder barcelonés del Partido Conservador a finales del siglo XIX, en el que retrata despectivamente a los liberales como gente de medio pelo, gente de tienda. Bueno, pues a mí me parece muy oportuno ser representantes de la gente de medio pelo, porque creo que somos la mayoría. En la medida en que los ciudadanos y nuestros verdaderos problemas conquistemos el protagonismo de las preocupaciones políticas, los vascos apartaremos de nosotros las cíclicas aventuras de identidad nacional, porque no son otra cosa que obstáculos en la prosperidad de nuestra sociedad. Y a fin de cuentas, tenemos que ser capaces de responder a los ciudadanos vascos por qué sí a un País Vasco de estabilidad constitucional. Y voy concluyendo. ¿Por qué la legalidad vigente sí nos engloba? ¿Por qué sí a formar parte con normalidad y honestidad de la democracia española? ¿Y por qué sí al liberalismo? Bueno, las respuestas a esta pregunta son en sí mismas otras conferencias, pero no puedo dejar pasar esta sin ofrecer algunas contestaciones. Sí a un País Vasco con estabilidad constitucional, porque de nuestro encaje sin fisuras en la realidad política española se deriva, en primer lugar, concordancia con nuestra propia historia. Sí a un País Vasco con estabilidad constitucional, porque es el ámbito en el que están reconocidas las instituciones con las que nos gobernamos, y no otras. Y aquí es posible un gran acuerdo que ponga fin a esa eterna ambigüedad de lo que somos los vascos para nosotros mismos. Sí a un País Vasco con estabilidad constitucional, porque solo en este punto estaremos también en la Unión Europea. La legalidad vigente sí nos engloba a los vascos, porque de ella procede el reconocimiento a nuestras instituciones, a nuestra territorialidad, a nuestra autonomía, igual que al resto de la autonomía de los territorios españoles. Con esto apuntalamos más la idea del lugar común en que podemos pactar lo que somos objetivamente. Vascos que se sientan cómodamente a la gran mesa constitucional de España. La legalidad vigente sí nos engloba a los vascos, porque hemos desarrollado durante décadas nuestra vida política en esta. Hasta los independentistas forman parte de las Cortes Generales y ocupan las instituciones municipales, forales y autonómicas por virtud de esta legalidad constitucional. Sí a formar parte de la democracia española, porque de hecho participamos y crecemos en ella. Sí a formar parte de la democracia española, porque España es nuestro país, siempre lo ha sido, y llevamos a la espalda una ingente historia compartida. ¿Vamos a citar ejemplos ahora? Creo que no hace falta. Sí a formar parte de la democracia española, porque nuestras oportunidades de crecimiento económico están más allá de una supuesta burbuja autosuficiente, inexistente e hipócrita.
Nos empobrecemos en esta especie de feudalismo contemporáneo, en el que el poder político hegemónico en el País Vasco lo subvenciona y lo controla todo, para conseguir más primacía, por supuesto. Sí a formar parte de la democracia española, porque en ella las posiciones políticas son libres. El único límite es la ley, sin la cual no puede haber democracia ni seguridad para nadie. ¿Y por qué sí al liberalismo? Porque el liberalismo vasco es quien sorteó las dificultades que surgieron en el paso del antiguo régimen al Estado constitucional. Porque los liberales vascos defendieron en su mayoría la pervivencia conjunta de las constituciones españolas con la foralidad y las instituciones forales. Porque el liberalismo vasco fue fundamental en el hecho de que la supresión del régimen foral, en 1876, no desembocase en nuevas contiendas civiles, llegando a acordar los conciertos económicos entre las diputaciones y el gobierno español. Porque hoy el liberalismo vasco es la mejor alternativa para que nuestras instituciones, con plena legalidad y armonía con la democracia, sean fuente de normas que pongan por delante a las personas y no a las banderas patrióticas. Si los partidos políticos tienen la responsabilidad de representar los intereses de los ciudadanos, entonces no habrá otro remedio que sean aquellos quienes den cuerpo al gran pacto que estoy proponiendo aquí. Y siguiendo a Salvador de Madariaga y a Gregorio Marañón, qué cosas, ¿eh? Hablamos de política vasca citando a otra gente, claro, es que los vascos nos nutrimos también de la historia que no es estrictamente nuestra, porque también podemos beneficiarnos de ella, ¿no? Bueno, pues siguiendo a Salvador de Madariaga y a Gregorio Marañón, hay que hacer este pacto con los dos ojos, con el izquierdo y el derecho, con la vista puesta en la proa, como afirmaba Madariaga. Hay que hacerlo con el gesto y la conducta generosa, con capacidad de diálogo y colocando la bondad por encima de la inteligencia, como decía Marañón. Habrá que contar con las principales fuerzas políticas vascas que son capaces de aceptar un pacto de signo liberal y legal. No sé qué siglas políticas deben sumarse aquí, pero creo que no es momento de excluir a nadie, porque todos tienen el deber de darnos tranquilidad a los vascos. Todos ellos, sean nacionalistas o no sean nacionalistas, tienen que caer en la cuenta de que los vascos tenemos que pisar suelo definitivo y objetivo, en el que ocuparnos de lo que de verdad es real, de lo que de verdad importa. Y finalmente, y con esto acabo, para ceñirme a esos 3/4 de hora que espero no haber excedido, esta es una alternativa, creo que con bases solventes, y al ser de carácter liberal, es capaz de acordar otras soluciones en las que el ciudadano y su libertad sean lo más importante. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Esteban. Te felicito por la intervención. Empiezo pasándole la palabra al primero en la lista. Recordad que tenemos un orden de inscripción, de participación, y hay que regirse a ese orden. Lo digo por los que ya me están pidiendo preguntarle a Esteban, que tenemos que seguir ese orden, ¿de acuerdo? Bien, pues empezamos con Rafael O'Donnell. Le toma la palabra. Bueno, en primer lugar, Esteban, agradecerte mucho tu conferencia. Ha sido una exposición, como era previsible, muy liberal, por lo tanto, ha tenido nuestra atención totalmente. Y he recogido unas frases tuyas, serían muchas, pero bueno, voy a hablar de las que he tomado nota. Y decías, es un proyecto posible en un país vasco. Los vascos no vamos a ser más reconocidos por superar la Constitución. La Constitución es la casa de la soberanía nacional y es una alternativa en la concordia. De manera que yo sí, a continuación, te pediría que te mojaras un poco. Y para que te mojes, ya sé que de principio habías dicho que no ibas a tocar nada
relacionado con los partidos políticos, o por lo menos ibas a intentarlo, pero yo sí te voy a pedir tu opinión con respecto a la coalición actual que se presenta a las elecciones PP Ciudadanos. ¿Por qué lo hago? Porque además viene a mi memoria en 1982 que hubo una coalición de varios partidos constitucionalistas que, partiendo de la UCD, AP, PDL, no fue el CDS, no se incorporó, y fue, en mi opinión, un pacto bastante liberal. Bien es cierto que el compromiso o el documento que se firmó, y ya con esto acabo, podía firmarse ahora mismo en ese proyecto que tú hablas, que evidentemente no es para mañana. Y decía ese documento: la indefensión ideológica de un modelo de sociedad, la exacerbación del fenómeno nacionalista, la falta de libertades mínimas para un sector amplio de vascos. Ese documento que se firmó, sin duda, en mi opinión, era un documento auténticamente liberal. Pero mójate, dinos ahora esa coalición que dentro de unos días vais a tener ocasión de poder votar. ¿Y puedo responder ya o espero a otras preguntas? Sí, si quieres, te van a hacer preguntas diferentes, empieza respondiendo si te parece. Vale, perfecto, muy bien. Es una coalición en la que se venía pensando y trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pienso de esa coalición? Bueno, pues tiene dos dimensiones. Una, la parte quizá más accidentada, que es, bueno, pues las dificultades en las que nació, y que además pues yo viví sintiéndolo mucho, ¿no? Yo creo que esa coalición es una coalición plenamente constitucional, es una coalición que además hace de la Constitución pues, una de sus banderas principales, pero sin embargo, a mí me parece que si en algo se diferencia de lo que yo he podido manifestar aquí, es en el hecho de que yo quiero que para una alternativa liberal y constitucional en el País Vasco, yo quiero que entren también a formar parte de ella los que se sienten nacionalistas, pero entienden que la legalidad española es perfectamente válida. O quiero que se sumen a esa alternativa liberal y constitucional aquellos que, no siendo nacionalistas, por razones variadas, sin embargo, votan al principal partido que hay en el País Vasco, que es el PNV. Por lo tanto, me parece que es una coalición que contribuye al espíritu constitucional, pero quizá yo sería más ambicioso en tanto que yo no me conformaría con que fuese una coalición electoral, sino que yo aspiro a que sea un proyecto político y no una mera contienda que sirva para hacer campaña, ¿no? Por lo tanto, yo ampliaría más los principios para que después los partidos ya particularmente se ocupen de los problemas cotidianos, ¿no? Pero la Constitución me cuesta que sea únicamente bandera de una opción política. Yo creo que un proyecto constitucional y de signo liberal tiene que agrupar a más corrientes ideológicas. Esto es lo que yo creo que podría decir. Gracias, Esteban. A ti. Bien, pues ahora tiene turno de palabra. Recuerdo que son 2 minutos para exponerlo. Jesús Pérez Lanzac. Esteban, me alegro mucho de oírte, de escucharte y la verdad siento la situación en que te encuentras, ¿no? En el País Vasco, por diversas contradicciones. Muy brevemente, yo discrepo respecto al parangón con Escocia, el Reino Unido.
el Acta de Unión de 1707 de Escocia, que era un estado soberano, independiente, y establece una unión con Inglaterra y el país de Gales, pasan a ser el Reino Unido. Yo creo que es diferente la situación con el País Vasco y la incardinación con el resto de España, ¿no? O sea, con España. Ha apelado a la estabilidad constitucional. Yo creo que uno de los rasgos distintivos del PNV, y más allá, Bildu y tal, es la inestabilidad constitucional. Es como un principio constitutivo del PNV. No puede haber estabilidad constitucional. Porque si hay estabilidad constitucional, entonces, digamos, las competencias que va recabando en seguridad social, ya no, la ley del cupo vasco, que por cierto son 5 años y no sabemos muy bien cuál es la fórmula para establecer el cupo vasco, este tipo de conquistas periódicas que hace el PNV, dependiendo si gobierna el PSOE o gobierna el PP, o quien sea, acabaría, porque existiría una estabilidad constitucional. Y este principio constitutivo sería la inestabilidad constitucional. No tenemos cabida en la Constitución y nosotros queremos otra cosa. ¿Qué cosa? Pues no se sabe. Recuerdo ahora que Urkullu decía que el concepto de soberanía, un concepto que yo desde luego me repele, el concepto de soberanía nacional hoy día está muy compartido. Está compartido a nivel europeo, está compartido a nivel internacional, y no sé si las grandes corporaciones también son soberanas, Google, Amazon, también son soberanas en su medida en el País Vasco. Estas son las únicas cuestiones que quería establecer. Muchas gracias, Esteban. Gracias a ti, Jesús. Y sí, yo lo que quería hacer precisamente con el ejemplo del Reino Unido era tomar un ejemplo para comparar cómo por exceso nosotros, por tener un régimen que también es territorial, sin embargo, no llegando al caso del Reino Unido, pues que la territorialidad es compatible con la unidad de la soberanía nacional, ¿no? Era solamente por eso. Y efectivamente, con un pacto constitucional o un pacto liberal constitucional, efectivamente, los egoísmos de los partidos políticos tendrían que tener fin. Porque si yo hago de la inestabilidad, si yo hago del no quepo en la Constitución un programa electoral, lógicamente no voy a llegar nunca a ese pacto. Por eso es algo muy difícil, pero también es muy valioso por eso, porque exige el fin de esos egoísmos partidistas, ¿no? ¿A cuántos se les acabaría el discurso? Pues a muchos, ¿no? A los independentistas no. El independentismo no necesita de observancias legales. Le basta su propia voluntad de independencia, ¿no? Pero a quien yo creo que participa de la legalidad constitucional, pero sin embargo como que nunca acaba de reconocerla, yo creo que es exigible que se le acaben esos pequeños egoísmos, ¿no? Digo yo. Gracias, Jesús. Gracias a ti. Bien, ahora el turno de palabra es para Javier Melgar, que hizo la introducción. Javier. Muchas gracias, Esteban. Excelente ponencia. En tu conferencia has hecho mención a las invenciones. Ignoro cómo está el País Vasco en el tema de cómo se está amasando la historia en conveniencia a los intereses del poder. No sé si se está poniendo negro sobre blanco esas invenciones y aprovechando tu carácter docente, tu conocimiento sobre el medio. Esos libros de textos están adecuados para que ese liberalismo por el que luchamos pueda llevarse a cabo. Yo hay una cosa que quiero decir y que me gusta mucho que me hayas ofrecido la oportunidad de decirlo con tu pregunta. En el País Vasco tenemos un equipo de historiadores que están en nuestras universidades, tanto en la Universidad de Deusto, en la que yo me formé, y sobre todo en los equipos, digamos, muy relevantes de la Universidad del País Vasco, en donde se nos está continuamente ofreciendo publicaciones, artículos, libros, que nos van alejando de ese imaginario social en el que quizá ¿no? nos metió el nacionalismo, ¿no? Hay una gran cantidad de historiadores y que además tienen una presencia en la opinión pública, porque muchos de ellos firman artículos a diario en la prensa, ¿no? En donde
yo creo que gracias a esos historiadores de buenísima pluma y de grandísima autoridad, yo creo que los vascos podemos tener acceso, ¿no?, a conocer nuestra verdadera historia, ¿no? Pero al final es cierto que uno puede conocer la verdad de las cosas también si quiere, ¿no? Yo debo decir que la mayor parte de los libros de texto con los que yo he manejado, o que yo he manejado para, bueno, para obtener recursos para mis clases y demás, son libros perfectamente veraces con la historia, ¿no? Hay editoriales como, bueno, pues como colores hay en el arco iris, ¿no? Pero la mayor parte de las editoriales académicas son perfectamente veraces y perfectamente objetivas, ¿no? Otra cosa es que también los escritores y los historiadores de un marcado perfil nacionalista, pues lógicamente escriben, yo creo que movidos por un subjetivismo muy grande, por un subjetivismo muchas veces exagerado, ¿no? Pero en términos generales creo que contamos con una, en este caso voy a emplear la palabra casta en un sentido positivo, creo que contamos con una casta de historiadores en el País Vasco con los que se aprende mucho y lo que se aprende es bueno. En ese sentido querría decirlo, ¿no? Y además no me beneficio de nada, ¿eh? Porque ninguno de ellos me tiene contratado ni me va a poder contratar nunca en la vida. Con lo cual lo digo altruistamente. Gracias, Esteban. Bien, ahora tiene la palabra Elena Beza, pero no la veo, salvo que sea alguna pantalla con números. Le doy la palabra mientras a Enrique Montiel. El micro lo tienes que conectar. Bueno, hola a todos y bueno, me ha parecido interesantísima pero vamos, he hecho en falta, aunque una de las dos cosas a las que voy a señalar ha aludido de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, no ha hablado de Iparralde y de Nafarroa, es decir, no has hablado del sueño irreductible de los vascos, o sea, que es la unificación en un territorio de lo que es una etnia, ¿no? Un pueblo. De eso no has hablado. Y eso opera, yo creo que opera continuamente en el discurso político vasco. Y luego hay otra cosa de la que has hablado un poco de pasada, pero que yo lo vivo con carácter preocupante. Es que yo, bueno, quiero adelantar que me parece que el señor Urkullu es una persona muy digna y un hombre muy serio y honrado, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Lo que me llega de él me parece que es una persona realmente digna, honrada, responsable y que ama a su pueblo. Eso me parece esencial. Pero el otro día se ha descolgado con una historia absolutamente abracadabrante. Un periodista o no sé quién puñeta se logró decir, seguramente como provocación, ¿no? Dice, porque le preguntó el Lehendakari, ¿tú eres vasco? Y dice, no, yo soy español como usted. Y fue como un resorte, ¿no? Dicen, yo no soy español, me siento vasco. Claro, aquí antes hablaba de Heidegger, esto es para Heidegger o para psicólogos. Claro, usted no puede confundir el ser con el sentir. Son magnitudes completamente distantes. Usted es lo que es y el ser tiene una definición y unas propiedades de las que usted no puede salirse. Usted no puede decirme que usted no es porque se siente... No. Entonces, si un hombre como Urkullu, en este momento histórico donde afortunadamente no hay asesinatos y la violencia es menor, ¿eh?, dice eso, ¿qué está pasando aquí? Es decir, esas son las dos cosas. Por supuesto que me gustaría hablar contigo como toda una tarde para empezar y seguir hablando, y ya luego hablaríamos de poesía, que también... Vale, perfecto. Pero yo te cojo el guante porque me parece justo. Efectivamente, uno de los escollos con los que seguramente toparíamos sería la cuestión de Iparralde, es decir, los territorios del País Vasco francés y Navarra, ¿no? Lógicamente, yo creo que
en este proyecto, en esta alternativa de pacto para acabar con la indefinición entre nosotros mismos, no podemos ocuparnos de esto porque sería faltar el respeto a la idiosincrasia legal de esos territorios, ¿no? A mí la verdad es que me avergüenza que muchas veces desde el nacionalismo se pida respeto para lo que hemos sido, para lo que somos, pero hablamos con una libertad pasmosa de lo que los demás deberían ser, ¿no? Es decir, estos deberían formar parte de nuestra misma unidad nacional. Bueno, oiga, habrá que presentarlo, habrá que verlo y en todo caso, si en algún momento la legalidad lo permitiese, tendría usted que aceptar lo que esta gente decida, ¿no? En el País Vasco francés, en lo que se conoce como Iparralde, el sentimiento de pertenecer a la cultura vasca es absolutamente compatible con ser franceses, muy franceses, como diría Mariano Rajoy, ¿no? Franceses, mucho franceses, ¿no? En cualquier sitio al que tú vas, restaurante vasco, Basque Grill, productos de la tierra, incluso la gente habla un euskera con la R patinada al estilo francés. Yo creo que está mucho más naturalizado, quizá también porque el nacionalismo es más débil. Es decir, quizá el nacionalismo desnaturaliza las cosas, ¿no? Y en ese sentido cabe esa desnaturalización en el que muchas veces tú hablabas del caso de Urkullu. Yo a veces tengo la sensación de que siempre hemos tenido un problema y es que no estábamos hablando nunca el mismo lenguaje ni de las mismas cosas. Y es uno de los grandes problemas que hemos tenido en la política vasca. Claro, el peor momento en el que alguien podía preguntarle a Urkullu si es español era este. No se lo pregunta, lo da por hecho. Ah, sí, lo da por hecho. Creo que sé quién es el periodista, ¿no? Quién lo hace. Suele tener estas maneras de intervenir, y además me parece que tiene todo el derecho del mundo a hacerlo y la prensa tiene que ser libre. Pero, claro, lo hace en medio de una campaña electoral en el que, bueno, quizá los resultados al PNV nunca le van a ir mal porque Urkullu conteste de una manera o de otra. Pero también hay otras opciones al nacionalismo que representa Urkullu, bueno, pues que le pisan los talones. Y el PNV no puede permitirse el lujo de que le pise nadie los talones en lo que a nacionalismo se refiere, ¿no? En ese sentido, las expresiones de sentimientos que no pongan en peligro lo legal y lo que toca al autogobierno son bastante habituales. Pues llega Carnaval y el presidente del PNV se disfraza de Obélix, ¿no? Aquí estamos, la aldea irreductible de los galos que no... Bien, esto forma parte de ese folclore, ¿no? Pero ¿dónde está el problema? Pues en lo que creo que significa no hablar de lo mismo ni hablar el mismo lenguaje. Porque incluso cuando hablamos de nación, para mí nación es algo que admite una gran cantidad de variedades. Lo único que para mí es requisito a la hora de existir una nación es que haya ciudadanos que comparten derechos y responsabilidades. Pero claro, cuando el término nación significa etnia, consanguinidad, significa idioma y demás, claro, ya ni siquiera en la palabra nación nos estamos poniendo de acuerdo, ¿no? Bueno, ¿y para qué seguir, Enrique? Porque efectivamente podíamos echar la tarde, pero es verdad, es verdad. No, pero sobre todo, no sé si me estoy pasando de seguro que me paso de tiempo, pero insistir en hacer una equiparación de ontologías entre la esencia y el sentimiento es algo, con eso no vamos a solucionar nunca nada. No. Nunca. Yo no puedo hacer nada contra eso. Tengo que considerarme impotente ante eso. No puedo. Pero no es que no puede porque me cueste mucho, sino porque creo que es que objetivamente no puedo. Muchas gracias. Bien, pues el siguiente en turno de palabra es Paco Arderius. Ahora mismo justo se debe haber levantado un momento. Bien, pues le doy la palabra mientras a Enrique Rodríguez. Hola Esteban, buenas tardes. Me alegro de saludarte. Bueno, vamos a ver, mira, yo, si me lo permites, voy a ser un poco crítico, porque de alguna manera yo he ido buscando el liberalismo en algunos partidos de los que hoy conforman el escenario en España. Bien,
he ido buscando trazas de liberalismo y no lo he encontrado en ninguno, ¿vale? Yo creo que todo se basa en palabrerías y en emblemas, pero realmente el liberalismo no se ejerce en ningún partido político del escenario actual. Entonces yo he oído que tú ahora militas en el PP. Bueno, lógicamente yo he ido buscando en algunos partidos ese liberalismo y no lo he encontrado. Pero bueno, vamos a hablar del País Vasco. A mí los fueros me parecen que hoy en día están fuera de lugar, valga la redundancia. Es decir, los fueros empezaron en un momento determinado porque Vizcaya se unió a la corona de Castilla, es decir, por una especie de imposición. Creo que hoy en día eso lo único que crea es desigualdad entre los españoles. El PNV lleva gobernando en el País Vasco desde el año 80, si no me equivoco, después de la Constitución. Y durante estos 30 años ha gobernado 26, excepto el lapsus que gobernó el PSOE con Patxi López. Y bueno, lo que quiero decir, el PNV ya sabemos todos que es un partido excluyente, es un partido xenófobo, es un partido de alguna manera que quiere expandir los territorios vascos. Y entonces la relación que ha existido, porque en todos los partidos en España, lógicamente, han sido posibilistas y oportunistas. Pero sí, yo creo que el PNV ha sido, digamos, el máximo exponente de ese oportunismo y ese posibilismo. Y sin embargo, el PP, tanto con Aznar como Rajoy, han llegado a acuerdos que a mí particularmente no me pegaban, porque si el PP, aparte de las corrientes que pueda tener de conservadurismo dentro, liberalismo, lo que sea, no entiendo cómo de alguna manera, o sea, la conclusión que yo hago es que de alguna manera tanto PNV, que está demostrado a las claras que es expansionista, y lo que no entiendo tampoco es por qué dentro del País Vasco no se ha separado o no se ha formado, por ejemplo, un partido de corte un poco más liberal como se conformó en Navarra con el UPyN, que de alguna manera tenía cierta relación con el PP, pero era simplemente una relación. No digamos que estaba dentro del PP. Bueno, eso es un poco... no entiendo. Yo pienso que el pueblo vasco, de alguna manera, vamos a ver, el hecho de que el PNV esté gobernando durante tanto tiempo, yo creo que es porque realmente a la gente del País Vasco le interesa que el PNV gobierne porque está consiguiendo muchas ventajas sobre el resto de los españoles y lógicamente está marcando mucho las diferencias con el resto del Estado. Y hasta ahí quiero, porque si no me voy a alargar más y no quiero. Gracias, Enrique. Bueno, Enrique, me gusta mucho esa cuestión crítica porque, como decía uno, en la discrepancia avanza la ciencia. Y es verdad, ¿no? Bueno, vamos a ver. Claro, lógicamente hay muchas de las cosas que tú comentas que yo comparto totalmente, ¿no? Yo creo que una de las... Me voy a poner en plan historiador. Yo creo que la política española y por tanto la vasca, yo creo que han sufrido las terribles consecuencias de un siglo XX que interceptó mucho antes de la Guerra Civil y mucho antes que la dictadura de Franco, un país que se vio interceptado en su marcha evolutiva hacia una democracia al estilo occidental, ¿no? Yo creo que cuando ya en 1923 se produce la dictadura de Miguel Primo de Rivera, quedan abolidos los partidos que hasta entonces habían estado dando estabilidad con el caciquismo y con el turno pactado, lógicamente, pero que habían estado dando estabilidad a la política española como en todo el siglo XIX no se había conocido, ¿no? En el País Vasco, concretamente, yo he mencionado a Gregorio de Valparda, que era miembro del Partido Liberal
y concretamente de la familia de Santiago Alba, de la familia política de Santiago Alba, que se llamaba Izquierda Liberal, y él propuso la creación de un partido liberal en Vizcaya que ponía mucho más el acento en el progreso social y material de las personas, es decir, ponía mucho más el acento en la política liberal objetiva, pero que creía también que la foralidad tenía un sentido liberal que era el que había que explotar, ¿no? De tal manera que cuando él acaba esa conferencia a la que yo me he referido, dice que para ser más acordes con nuestros fueros, o que para dar una respuesta a lo que significan los fueros, que si se nos pidiese que lo resumiésemos, diría, seamos más liberales y seamos más demócratas. Y entonces daremos con la verdadera esencia de los fueros. Pero la foralidad, lógicamente, yo no podría defenderla si supusiera traer al presente la doctrina jurídica o que los vio nacer o que los vio desarrollarse. La foralidad que yo defiendo es la de las leyes que emanan de las instituciones forales. Esas instituciones tienen una cercanía con el territorio que permite legislar en clave liberal para los problemas cotidianos, no para los identitarios, no para el oportunismo. Desgraciadamente, la democracia es el sistema que más exigencia moral tiene para dar mayor ejemplo, ¿no? Y efectivamente es en ese sentido que yo defiendo la foralidad como nexo y como parte de una alternativa liberal, ¿no? Si supusieran la recuperación de la doctrina jurídica del final de la Edad Media o del principio de la Edad Moderna, para mí creo que hoy no tendrían nada que decir, ¿no? Nosotros hicimos una convención muy bonita en la que yo tuve parte en la comunicación política junto a quien entonces era la secretaria general. Hicimos una convención política en septiembre y no quiero resucitar disputas, pero no se pudo, la sociedad vasca no tuvo opción de escuchar la propuesta liberal y humanista que queríamos impulsar en aquel momento, porque en los medios de comunicación alguien decidió que era mucho más importante el enfrentamiento personal, creo que interesado o causado de manera interesada, entre una política de nivel internacional, de nivel nacional y nuestro presidente en aquel momento, ¿no? Aquello sirvió muy bien para apartar de la ciudadanía vasca el ver la oferta liberal que en aquel momento presentaba el PP vasco, ¿no? Bueno, surtió efecto aquella maniobra, pero fue una pena realmente. No quiero extenderme más sobre el hecho porque creo que no estamos curados de aquella situación y quizá no sea el momento de hablar de ello, pero fue una propuesta muy bonita y que yo creo que era de pactar el país. Era una propuesta para pactar el país y acabar con la indefinición a favor de la estabilidad. Muchas gracias, Enrique. Gracias a ti. Muchas gracias. Bien, creo que tiene la palabra Paco Moreno. Y digo creo porque no sé si quería preguntar o estaba solo de oyente. El micrófono. Bueno, ante todo quiero felicitar a Esteban por la charla magnífica que nos ha dado. Y yo, volviendo un poco a lo que ha dicho al principio sobre la concordia como uno de los valores y uno de los principios básicos del pensamiento liberal que todos compartimos, ¿de verdad crees, Esteban, de que es posible cualquier tipo de concordia en el País Vasco hoy, cuando tenemos a un PNV con un líder a la cabeza que de entrada, digamos, de una forma yo diría que algo racista, ¿no?, o supremacista, dice que no es español? Claro, porque estamos hablando, los nacionalismos, detrás de todo nacionalismo, bueno, hay algo de racismo, o por lo menos así lo veo yo y así lo han visto alguna gente. Y en este caso yo creo que se habla mucho del racismo hoy en el mundo con el problema que había en los Estados Unidos, que hay en los Estados Unidos, pero racismo hay en España y además contra los españoles. Solo hay que escuchar a Pujol, a Torra, a Urkullu en este caso. ¿De verdad cree que es posible la concordia?
con unos pensamientos de este tipo, y sobre todo también en el País Vasco, donde Bildu puede ser la segunda fuerza política, o lo será, y además con sus aliados en Madrid, que son Podemos, porque Podemos es un aliado de Bildu más que Bildu de Podemos, porque en definitiva lo que se trata es de dinamitar y demoler lo que es la democracia española. Y Podemos para eso, bajo mi punto de vista, está en el gobierno y es un aliado más de toda esta gente que quiere destruir España. ¿Es posible esa concordia? Porque yo la veo muy difícil, francamente, salvo, no sé, que me pueda iluminar por algún camino. Gracias. Gracias a ti. Yo voy a hacer gala de que soy un ser humano falible y que por lo tanto me veo sujeto también a la falibilidad y limitación humanas, ¿no? Yo pienso, voy a ver si enciendo un poco la luz para poder veros a todos mejor ahora. Yo creo que el PNV, creo que esto es algo que todos conocéis, el PNV siempre tiene dos cabezas. Tiene dos cabezas, una la que preside el partido y una la que preside el gobierno vasco. Es decir, uno es el presidente del Euskadi Buru Batzar y otro es el lehendakari del gobierno vasco, si es que es elegido el lehendakari del gobierno vasco. Ya casi se da por supuesto que cuando se presenta el PNV va a ser lehendakari su candidato, ¿no? Normalmente ha habido diferencias. Históricamente ha habido diferencias entre quien preside el PNV y quien preside el gobierno vasco. Pero aparte de esa bicefalia tradicional que siempre ha existido en el PNV, también ha habido dos almas, una que es de perfil más autonomista y otra que tiene un perfil mucho más patriótico en el sentido de favorable a la independencia y a eludir lo español hasta de la propia evidencia, ¿no? Yo creo que el acuerdo, ese pacto por el que yo abogo, ese acuerdo tiene visos de ser posible si se afianza un PNV autonomista. Urkullu, que ha tenido esta salida reciente, dijo que él no era español, que él se sentía profundamente vasco. Creo que se debe a ese cuidado que todo miembro del PNV tiene a no parecer nada español, ¿no? Pero mucho antes, en el día de la Berri Eguna, el Día de la Patria Vasca, que lo celebra el PNV también el Domingo de Resurrección, fue el presidente del PNV el que dijo españoles ni por el forro. Es decir, yo creo que Urkullu, aun habiendo tenido esa salida el otro día, yo creo que es entendible en un contexto electoral, pero yo creo que Urkullu, si no mete demasiado la pata, puede ser la referencia en este momento de un PNV más autonomista, porque quien le vota a Urkullu son los del PNV, sí, pero también le vota otra gente que no es específicamente nacionalista y que creen en la buena administración del PNV en las instituciones. Bien, ¿esto qué significa? Que Urkullu, si es inteligente, y no tengo que suponerle lo contrario, sabrá que tiene mucho más que ganar, y os aseguro que no trabajo para él, pero sabrá que tiene mucho más que ganar en un perfil autonomista, aunque de vez en cuando él diga que solo se siente vasco, tiene mucho más que ganar que ponerse en el perfil de Andoni Ortúzar, que es el presidente del PNV, cuando dice que ellos no son españoles ni por el forro. Que es el mismo que se disfraza de Obélix, o que se disfrazó una vez de Obélix en los carnavales, ¿no? Pero creo el PNV que va a conseguir más masa electoral es el del perfil de Urkullu. Y en todo caso, si ese pacto pudiera avanzar, sería sobre ese PNV. No pienso en Bildu, no puedo pensar en Bildu. En Bildu el sentir es mucho más importante que el ser. La pura voluntad de la independencia es para ellos razón suficiente. No puedo pensar en ellos en ese pacto. No creo que sea posible que pudieran entrar en él. Francamente, en eso comparto. Yo creo que en cualquier caso, y termino,
que lo que planteas aquí, más que otra cosa, se acerca mucho más a lo que es una estrategia. Hombre, de intentar coger voto entre los que no son muy nacionalistas, si se puede ser poco o mucho, la verdad es que yo eso no lo sé muy bien, y entre los que sí lo son mucho. Entonces, en cualquier caso, se trata de esquilmar al Estado español, a los españoles, pero, y además, en todo lo que se pueda, si se puede dañar y demoler nuestro sistema democrático y conseguir al final lo que ellos pretenden, porque no nos engañemos, lo que es la independencia, yo creo que es la realidad del PNV. O sea, yo quizá lo que planteo lo veo ya como una estrategia, pero que la finalidad para ellos no es otra que la misma que Bildu y la misma que Podemos lo que pretende es demolerlo todo, ¿no? Y de camino ya, pues si hay que hacerlo defendiendo a los nacionalistas, los independentistas, los bilduetarras, pues se hará. Pero que al final yo no veo esa bondad por una parte de un PNV mucho más autonomista y conciliador, no, yo los veo como son. O sea, de alguna forma veo que al final lo que quieren es romper esto, ¿no? Gracias, gracias Paco. De acuerdo. ¿Se me escucha? Sí. Bien, ahora tiene la palabra Bernardo Rabasa. Bueno, pues ante todo felicidades por la conferencia y sobre todo por el esfuerzo que has hecho de intentar conseguir un acuerdo, un sistema que permita, se me oye bien, ¿no? Que permita resolver un tema casi imposible de resolver. Estamos en una España divergente. Es la consecuencia del famoso Estado de las Autonomías creado por Adolfo Suárez con el Para Todos Café. Yo tuve discusiones con Adolfo Suárez muy serias sobre el contenido de la Constitución, especialmente en el tema de las autonomías, en segundo lugar en el tema de las leyes de las elecciones políticas y la ley de partidos. Y yo voté en contra de la Constitución porque Adolfo Suárez no me hizo ningún caso. Mi propuesta en ese momento era hacer un Estado federalista asimétrico, es decir, España y además el País Vasco, Cataluña y probablemente Galicia, en donde España era, digamos, todos. Ahora somos 17 mini-estados que además hemos conseguido transformar el 1 millón de funcionarios que había entonces en 4,5 millones, donde las ventajas de las autonomías son brutales desde el punto de vista de la colocación. Esos 24 millones de personas que decía yo que dependían del Estado contra 14 que trabajan en lo privado, pues os demuestra cómo el Estado se ha adueñado de todo. Entonces, no se puede volver atrás, salvo que, como decisión, sea luchar contra el Estado de las autonomías. Yo, precisamente, al País Vasco le incluía en esa España asimétrica por su foralismo, a los catalanes por su historia y a los gallegos por su principio, lo que hacían a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero realmente el resto de los españoles deberíamos estar unidos todos en una sola nación. Naturalmente que, entonces, ese es el planteamiento del negocio, porque si es negocio tratar con el grande, entonces no se portan como se portan. Es decir, cómo se ha portado el PNV, o cómo se ha portado Pujol y Cataluña, quedándose con todo y con todo el dinero además, a ser posible. Unos han gobernado mejor, como el PNV ha sabido gobernar mejor su autonomía, y otros peor, como ha hecho Cataluña, que en este momento está hecho un verdadero desastre. Pero en fin, yo preferiría deshacer el Estado de las autonomías y resolver el problema de otra manera, con una nueva Constitución que cambiara las cosas, que desde luego necesitamos esta Constitución porque lo único que hoy ahora nos une, lo único que nos tiene pegados los unos a los otros es el rey, porque el resto de cosas estamos todos separados. Y además con un camino constantemente, proporcionalmente geométrico hacia la desunión
y la desaparición. Y encima además tenemos partidos transversales como Bildu, que se lo quieren cargar de todo, pues así estamos bastante fastidiados. Como que ese es mi punto de vista. Gracias, Bernardo. A mí no tengo otra cosa que decirte, Bernardo, de que yo siempre he alabado la sinceridad con la que nunca has pretendido amoldarte a la situación. Es decir, si tú, esto que has dicho, yo te lo he oído decir antes, tus divergencias con Adolfo Suárez en su momento y tu voto contrario a la Constitución, pero no precisamente porque no estuvieras de acuerdo con el modelo democrático que ella planteaba, sino precisamente porque tienes otras alternativas. Siempre has sido muy sincero con ello y a mí me parece que eso es de felicitarte, Bernardo, ¿eh? Gracias. Gracias, no hay problema. De todas maneras, aguantaremos hasta el final. Ahora estoy en un partido que se llama Tercera Edad de Nación. Lo sé. Estamos dando guerra, por lo menos, por una parte de la ciudadanía que está olvidada y que ha sido verdaderamente dañada con esos 28.000 muertos en las residencias, abandonados a sí mismos, sin ningún tratamiento médico ni nada. O sea, eso es terrorífico, ¿eh? Bueno, como hemos programado que cerremos a las 8 y quedan 13 minutos, vamos a ir aligerando que todavía hay tertulianos que quieren participar y le doy la palabra a Juan Antonio O'Donnell. Ruego seáis Hola. cortos en las palabras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo, quiero felicitar a Esteban. Me ha parecido un momento que esto está al revés. A ver qué pasa aquí. Algo he hecho mal, que estoy enfocando al revés. Vamos a ver qué he hecho yo. ¿Has puesto la cámara posterior, Juan Antonio? Sí, pero no sé ahora cómo quitarla, ¿ves? Se te escucha bien, ¿eh? A ver qué pasa aquí. Ahora creo que sí. Vamos a ver. Bueno, no viéndome no os perdéis nada, si me oís. Sí, te oímos bien. A ver ahora. No, es que esto está al revés y no sé por qué. A ver. Ahora. Perdón, ¿eh? La tecnología no es lo mío, como es evidente. Lo que sí es evidente también es que acostumbrado a, como todos sabéis, a participar en muchas tertulias, y a ir a muchas personas que, como puede ser mi caso, que hablamos y enredamos y nos volvemos a repetir, pues hombre, es un lujo. Oír a Esteban es un lujo por la lucidez de sus exposiciones, por la profesionalidad, como es evidente en un docente, pero que él la hace, vamos, yo me quito el sombrero y he estado escuchando atentísimo con la boca abierta. Ahora bien, tengo que decirlo porque procede decirlo, creo yo. Amigo Esteban, eres un héroe un tanto utópico, porque mira, primero por mis años, permíteme que te hable así, esa alternativa liberal que tú has expuesto aquí tan requete bien y que has hablado diferenciándola de otras faltas tan evidentes de convivencia y de paz que durante nada más que 50 años ha tenido tu patria chica, el País Vasco, querido País Vasco, donde yo he vivido, por cierto, antes de ser funcionario y donde tengo amigos y me jacto de ello y presumo de ello, pues la realidad es muy tozuda y, hombre, el gobierno actual del País Vasco, no voy a nombrar partidos, precisamente por respeto a lo que tú has dicho al empezar a exponerlo. Hablemos del gobierno vasco. El gobierno vasco vive en una permanente contradicción, con una falta absoluta, casi cayendo en la esquizofrenia. ¿Y por qué digo esto? Porque más bien me parece a mí un rehén de Bildu. Vamos a ver, ¿cómo se entiende? A ver, que si tú eres capaz de iluminarme, ¿cómo se entiende que se ponga tan tibiamente a los homenajes a los presos etarras? ¿Cómo se entiende eso con lo que ha sufrido el País Vasco? Que leyendo el libro Patria de Aramburu, Fernando Aramburu, te das cuenta la contradicción permanente en la que vivían los ciudadanos en una lucha, yo creo que casi patológica y absurda, a las mismas familias. En fin, se pueden poner 1000 ejemplos. Pero vamos a ver, que tiene que llegar Covite y denunciar, porque resulta que el señor Urkullu y otros lo que le dicen es como al niño que se porta mal. Le dicen a Otegi, un terrorista,
no un hombre de paz, para nada, un terrorista, que no ha pedido perdón, que no se ha arrepentido y que pide a los presos que no se arrepientan, sino que sigan empecinados en la prisión, y los que se arrepienten son para ellos, vamos, proscritos. Ese señor tendría que proceder, porque si es verdad que, como tú dices, respeta la legalidad, tiene que denunciar esos homenajes y prohibirlos, pero de una vez por todas, desde su atalaya de presidente del PNV y por lo tanto el número uno en la autoridad en el País Vasco. Eso para empezar. Pero es que luego tenemos que no hace mucho se hizo el mayor insulto que se puede hacer a los cuerpos y fuerzas de seguridad, que dejaron allí sus vidas, como muchos otros y como muchos políticos y como muchos ciudadanos de a pie, y van y hacen una ley de atención a las víctimas de los abusos policiales, señores, del 79 al 99. ¿Pero qué estamos hablando? ¿Pero esto qué es? Si cuando hubo que enjuiciar comportamientos policiales y de otra índole, estaba todos los procesos que hubo contra el GAL y están Lasa y Zabala perfectamente aclarados esos crímenes y sus responsables o han cumplido prisión o van a entrar. Vamos a ver, yo termino citando a Martin Luther King. No me preocupa la maldad de los malos. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Y ahí el pueblo vasco, quitando a personas como tú, valientes, que dicen que la legalidad es lo que hay que respetar, que dicen que el liberalismo es lo que tiene que imperar, es que el resto del pueblo vasco, me vas a perdonar, y lo digo con pesar, con tristeza profunda, porque el miedo es libre. No ha hecho nada, ni antes ni ahora, porque ahora están los cachorros de Bildu todo el día haciendo barbaridades. Entonces yo ahí lo dejo y te escucho y te pido disculpa porque mi forma de hablar es vehemente, pero para nada estoy en desacuerdo con tu discurso, para nada. Bien, y te agradezco tus palabras en atención también a lo que nos decía María. Quiero ser rápido en esto. Te agradezco muchísimo todo lo que has dicho, mucho más generoso que lo que en verdad yo puedo hacer. Sí, yo como vasco no puedo soportar esos homenajes, ni puedo admitir que la respuesta a los homenajes sea que la gente no debería hacerlos. No, para mí eso no es una respuesta. Para mí eso no es una política, ¿no? Y precisamente el decidir no vivir en la ambigüedad para mucha gente ha supuesto el fin de su vida. Para mucha gente que decidió no vivir en la ambigüedad, eso fue el sinónimo de edad. Entonces, yo, efectivamente, ningún pacto, ninguna alternativa por la estabilidad del País Vasco debe asumir que la tibieza y que la ambigüedad con las cuestiones fundamentales de la vida humana es asumible. Esto no puede ser. Es decir, para mí es un bien alcanzar ese pacto y esa alternativa, pero nunca puede hacerse de cualquier forma. Nunca. Y en esto tengo que dar mi palabra. Y como dice un viejo refrán vasco, Euskaldunon hitza legea da, es decir, la palabra del vasco es ley, ¿no? Y tiene que ser así. Yo me enorgullezco antes de haber entrado a formar parte de la vida política, en la medida en la que estoy, que no es la primera fila ni nada por el estilo, milité en los movimientos sociales contra la violencia de ETA, ¿no? Y yo estoy al menos orgulloso de esos cientos de personas con los que salí a la calle. Por ellos puedo hablar muy bien, ¿no? Y me da muchísima pena la cantidad de gente que pensó que denunciar la violencia era darle la razón a España o a no se sabe qué, ¿no? En ese discurso un tanto onírico, ¿no? Así que eso puedo decir y brevemente, y encantado de conversar contigo. Igualmente, gracias. Pues gracias. Bien, ahora quedan 2 personas por participar. Ruego brevedad, ya que son las 8 menos 5, y uno es Enrique García Gullo. Tienes que darle al micrófono. Hola. Eskerrik asko Lagun. Te ha salido
realmente una buena tesis en la conferencia que nos has dado, y es a lo que me quiero referir. Has buscado un camino para el liberalismo en tu país, en el territorio tuyo, apoyándote en el foralismo, y yo entiendo que eso es un buen instrumento. El foralismo, además, es una cosa intrínseca en el pueblo español. Ten en cuenta que a partir del siglo VII, siglo VIII, la legislación que nos encumbra es el fuero juzgo, y que el avance de los reinos castellanos y aragoneses hacia el sur, conquistando el Al-Ándalus del poder musulmán, fue no solamente una carrera militar de conquista, sino también una carrera política de otorgar legislación, dándole a cada ciudad conquistada un fuero, el fuero de Córdoba, el fuero de tal, el fuero de Segovia, el fuero, y van dando fuero. Luego realmente es un instrumento jurídico muy acorde con la forma de ser y sentir de los españoles. Punto 1. Punto 2. El PP tiene muy difícil el juego político en el País Vasco. Y me explico. La ocupación del espacio del PP la tiene el Partido Nacionalista Vasco. Y cantidad de personas que no lo van a decir en público nunca, pero que votan al PNV, en cualquier otra región de España, votarían al PP sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa y dónde está la clave de la cuestión? Para mí la clave de la cuestión está en el artículo 23 del Reglamento del Congreso. ¿Y qué dice el artículo 23 del Reglamento del Congreso? Pues dice así, porque me lo he apuntado porque he tenido tiempo para todo. Y dice, los diputados, dice así, es importantísimo. ¿Cómo se forma el grupo en el Congreso? Los diputados, en número no inferior a 15, podrán constituirse en grupo parlamentario. Podrán también, y ahí está la clave, constituirse en grupo parlamentario los diputados de una o varias formaciones políticas que sin reunir dicho número hubiera obtenido un número de escaños no inferior a 5 y al menos el 15% de los votos correspondientes a las circunscripciones en que hubieran presentado candidaturas, o el 5% de los votos emitidos en el conjunto de la nación. ¿Qué significa esto? Esta es la llave que se dio en el momento de hacer la Constitución a los separatistas, por poner un nombre, o a los independentistas. Porque el PNV, en el fondo, yo estoy seguro que no tiene ninguna gana de independizarse de España. Por una razón, pues sabe que no, como tú muy bien has explicado, ni el sur de Francia, o el norte vasco, el francés, ni el oriente vasco, que es la Navarra, todavía, digamos, han hecho una amalgama como para ir todos juntos. Entonces el PNV juega ahí el papel de la derecha, vasca. Y claro, ¿qué es lo que hace la derecha vasca? Pues aprovecharse de este número, de esta circunstancia de que con solamente 5 diputados en su circunscripción provincial, en su circunscripción regional, 5 diputados, que es muy fácil sacarlo, ya tienen grupo. Y si tienen grupo, tienen fuerza. Y si tienen fuerza, pactan. Y si pactan, pactan con ganancia para el territorio. Y si dan ganancia al territorio, el votante del PP, que es un votante ilustrado, pero también es un votante oportunista, en el sentido de que quiere que el gobierno que sea le dé respuesta a las necesidades que tiene, pues le vota. Entonces, marcar desde el punto de vista, como tú has marcado, un apoyo en el foralismo para que las ideas liberales, constitucionales, y yo siempre, tú lo sabes, he dicho que la Constitución para un liberal tiene que ser la defensa del individuo frente a la nación, pues el foralismo le da ese punto especial al sentido autonomista, patriótico, familiar, tribal, sin apuras, de la geografía vasca y sus pobladores. Entonces, podrá ser un instrumento político nuevo, distinto, entre la derecha, que es el PNV, a la que estoy seguro, vuelvo a decir, votan en silencio muchos defensores públicos del PP, defensores privados del PP, y las izquierdas, entre ellas las locuras. Y en cuanto a los fueros, ha citado una cosa, ha citado a Sabina, y esto para terminar, diciendo algo así como que le cambiaba el nombre, ¿no? Le decía la ley vieja, has dicho, ¿no? Cambiar los fueros por la ley vieja. No te preocupes. Nosotros tenemos un presidente y un Iván Redondo que se inventan cosas y ahora hay desescaladas que no existen en el diccionario, o hay la nueva normalidad, que es la normalidad. Así que enhorabuena por tu trabajo y enhorabuena por contárnoslo, porque realmente le abres un camino al liberalismo que no estaba muy bien explicado en el País Vasco. Suerte. Gracias, Quique. No tengo nada más que añadirte, que es que de ti siempre cojo cosas
O sea que en lo que yo pueda decir, escribir y demás, siéntete siempre reflejado, ¿eh? Gracias. Abrazo. De acuerdo, pues ahora era el turno de María Viola, pero creo que no va a hacer ninguna pregunta ya por la hora y entonces lo podemos dejar aquí, que era la hora que habíamos programado. Le doy la palabra al presidente Rafael O'Donnell y te vuelvo a dar las gracias, Esteban. Ha sido genial. A vosotros y muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar, por supuesto, al conferenciante, mi amigo Esteban, que repito, como he dicho antes, que ha sido un placer poderle oír y su exposición, que sin duda tiene un marchamo liberal desde el principio hasta el final, lo cual me complace enormemente, claro está. Sí, deciros que, por supuesto, a todos los que habéis asistido y que os amenazamos con que haremos nuevamente alguna otra conferencia con la seguridad de que será de vuestro gusto. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Bien, Javier, ¿quieres decir algo como...? No, agradecerle a Esteban su ponencia y, bueno, y a todos los que habéis participado, muchísimas gracias a todos. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Feliz verano. Esteban, una coletilla final. Dime. Me ha gustado la intervención de Quique García Bullón en el sentido de que la derecha está representada en el País Vasco por el PNV. Pero hay una cuestión que me parece también que enlaza con aquello que decía Urkullu de la soberanía compartida. Hay una serie de personajes que están como ocultos y sin embargo a mí me parecen fundamentales. Es decir, el BBVA tiene la residencia en Bilbao. Iberdrola, que es una enorme multinacional que sirve al resto de España estupendamente, también es de Bilbao. Petronor, otra gran empresa que algo tendrá que decir, ¿no? Tubacex, en fin, una serie de empresas que yo creo que se pliegan a la realidad y tanto el PNV como a estas empresas le conviene sacar el máximo rendimiento posible. En fin, no sé qué te parece, o a lo mejor me meto, es políticamente incorrecto hablar de estas cosas, pero en fin. Está bien. Que algo tiene mucho que ver. Saludos de Margarita. Sí, hola Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Que últimamente no me puedo meter nunca, pero que os mando a todos un abrazo muy fuerte. ¡Y viva la Pepa! ¡Viva la Pepa! Igualmente. Hola Margarita. Pues sí, lo políticamente incorrecto también me gusta. Así que yo pienso que el capital, utilizando esa terminología, ¿no? Del materialismo dialéctico, el capital, utilizando la terminología marxista, el capital no tiene color, ¿no? Al final, el capital le da muchas veces la razón al propio Marx, porque está muy atento a sus intereses. Y la ideología muchas veces es un disfraz, ¿no? Así que creo que eso que se conoce como el capital muchas veces le da la razón al marxismo por su propia conducta. ¿Sabes? ¿No? Entonces, bueno, ahí lo voy a dejar porque no quiero hablar para todos en forma, ¿no?, en general, pero sí que pienso que esa parte importante de la sociedad, que son los poderes financieros y las grandes empresas, deberían tener eso que se llama la responsabilidad social de la empresa un poco más presente. Y me permitiré dejarlo aquí, si te parece. Perfecto, me parece perfecto, Esteban. Gracias. Muy bien, correcto. Muchas gracias, Esteban, de nuevo. Un abrazo fuerte. Gracias a todos vosotros, ¿eh? Un abrazo. Gracias, Esteban. Y enhorabuena a los organizadores, a todos. Gracias, Paco. Muchas gracias, Esteban, y muchas gracias a todos. Ha sido una tarde magnífica. Fenomenal. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Hasta el punto de que no nos queremos ir ninguno, ¿no? Efectivamente. Es que yo no sé. Estamos de novio.